Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Un placer para mí estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa lleno, cargado, repleto de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y es a través de sus preguntas, sus comentarios, sus llamadas telefónicas que este programa se hace posible. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos apoyan, pues llamándonos, escribiéndonos y haciendo preguntas y comentarios. Ustedes sigan adelante y sigan haciendo esas preguntas, aunque a veces tal parece como que nos demoramos un poquito en contestar, pero ahí vamos de la mano del Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Revístenos de ti, Señor. Tu palabra en Romanos 13, versículo 14 dice, revístanse de Jesucristo, revístanse. Revístanse de la presencia de Dios, revístanse. Revístanse del poder de lo alto. De ese que tiene poder para transformar vidas, para sanar corazones, para restaurar relaciones rotas. Ese que tiene poder para dar paz al corazón que está triste, decaído, amargado, desilusionado, sin fuerzas. Revístanse del Señor. Gracias, Padre Santo, porque sí podemos revestirnos de ti. Decía San Pablo que ya dejemos el vestidito viejo. El vestidito que usamos para la primera comunión, ya dejemos ese vestidito y pongámonos un vestido nuevo. El vestido nuevo que es el símbolo del hombre nuevo, la mujer nueva. El hombre, la mujer que ha optado por tomar la decisión más importante de su vida, de poner a Jesucristo como Señor, como Rey, como Dios, como amo, como Salvador de su vida. Por encima de todo, más importante que todo lo demás, sabiendo que si tenemos a Jesús como centro y Señor de nuestra vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que tenemos de revestirnos del mismo Jesús, de llenarnos, oh Dios, de la presencia de Cristo, de tal manera, Señor, que podamos vivir sumergidos en su presencia. Y que la gente, Señor, al vernos a nosotros, que puedan decir, ahí va un cristiano. Ahí va un hombre y una mujer revestida de Jesús, revestida de Dios. Qué hermoso sería si todos los cristianos que llevamos ese nombre, ese adjetivo, si realmente lo pudiéramos vivir en su totalidad. De poder decir, yo soy de Cristo, como decía San Pablo. Señor, qué fabuloso sería si todos nosotros pudiéramos decir, ya yo no le pertenezco al mundo, aunque estoy en el mundo. Yo soy de Cristo. Mi vida te pertenece a ti, Señor, de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Todo mi ser, todo lo que soy, es tuyo, Señor. Bendito seas, mi Dios. Y si hay una persona que estaba revestida de Dios, una persona que estaba llena de Dios, porque como bien dice el ángel Gabriel, estaba llena de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la vida de Dios, de la presencia de Dios, es María Santísima. Qué tremendo ejemplo a imitar, Padre Santo. Hay personas que dicen, me cuesta trabajo imitar a Jesús, porque si bien es cierto que Jesús es total y completamente humano, Jesús es también Dios, y me cuesta trabajo identificarme con Jesús. Pero María es una de las nuestras. Es una mujer nacida de una relación de hombre y mujer, una mujer como todos nosotros, pero una mujer que estaba llena de Dios. Y al estar llena de Dios, María daba de lo que tenía y daba a manos llenas la plenitud de la presencia de Dios.
Enséñanos, Padre Santo, a imitar a María, una de las nuestras, pero también una que revestida de ti, mi Dios, podía dar al mundo lo que tenía y por eso dio a Jesús. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros diera a Jesús al mundo, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros. Que al igual que María, revestidos de Jesús, podamos hacer de este mundo un mundo muy diferente al que vivimos actualmente. Un mundo ya sin armas, sin bombas, sin artefactos nucleares, sin cohetes destinados a matar, y que pudiéramos de verdad vivir como hermanos en una sociedad llena de paz y llena de esperanza en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Obra el milagro, Señor, en este hijo tuyo, en esta hija tuya. Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero cámbianos a nosotros. Revístenos de ti. Y cambiándonos a nosotros, estoy seguro, Señor, que podrás cambiar a muchas personas más. Y por qué no, un día al mundo entero. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor, hermanas y hermanos, por Margarita de Texas. Ella pide por su salud, tiene la presión muy alta. Que Dios te bendiga, Margarita, y colme todo tu ser de la plenitud, de la paz, de ese que es paz, que es Cristo Jesús, el Señor. Damos gracias a Dios por Isabel de México, que pide por su conversión, por su sanación interior y su liberación, además por su salud. Lástima, mi hija, que estés tan lejos y no puedas venir al gran evento que vamos a tener en Nueva Orleans, que es el sábado de milagros. Pues ahí el que tiene presión alta va a salir con una presión como de niño, el que tiene muchos problemas y dificultades pues va a salir transformados. Y si no pueden venir pues al de Nueva Orleans el 18 de agosto que ya viene, pues el fin de semana siguiente, el 25, en el Pleno Event Center en Texas. Máximo de Guatemala pide por la familia Guzmán Escobar, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Primitiva de Orlando, Florida, pide por su sobrina Lisa, de 31 años, que tiene cáncer y está deprimida. Y con toda razón, cuando uno siente como que la vida se va, pues hay mucho miedo. Pero yo le invito a ella a que haga una cosa, que ponga su confianza en Dios. Porque en estos momentos la confianza de ella, en una forma equivocada, pero así es, está puesta en su problema, en su enfermedad. No, que quite la confianza, es decir, los ojos, la mirada de su problema y que se enfoque en la solución de su problema y en la solución de todos nuestros problemas, que es Jesús el Señor. Además pide por la familia Espinas Ramos, que Dios les bendiga en abundancia a todos ellos. Ruby de Florida pide por Jimmy y por Saúl. Además pide por Yolanda, que Dios les bendiga a todos en abundancia. Leticia Dallas pide por la paz del mundo, por los enfermos, las ánimas del purgatorio. Y por la familia EWTN y por el Padre Pedro. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga a ti también y a todos los tuyos. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios les supla en abundancia todas sus necesidades y que pueda experimentar poder sanador, transformador, liberador de Cristo Jesús. Recordándoles a ustedes, hermanas y hermanos, que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro Núñez, es la siguiente: facebook.com/ppedronúñez. Y si ustedes no se han suscrito a la página de este servidor, por favor, háganlo. Sí, tenemos mucha información que compartir con ustedes siempre, pero tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso nosotros nunca lo vamos a hacer. Digo nunca, si algún día lo hacemos, pues vamos a decirlo a ustedes primero y va a salir de aquí, de la sede de esta página realmente, que es EWTN. Pedimos también por Margarita de Texas y pedimos por todos aquellos que necesitan oración, por todos ustedes, que Dios les bendiga en abundancia y los colme de su santa salud, de su santa vida y los revista de su santa paz. ¿Saben ustedes, han oído escuchar la palabra Stella Maris? Stella Maris. La palabra Stella Maris es una palabra latina que quiere decir en español estrella del mar. Muchos años atrás, los marineros, para poder llegar a un lugar determinado, a un puerto determinado, se fijaban en las estrellas y más o menos pues se dirigían donde estaba el norte y ellos pues podían apuntar más o menos hacia donde querían ir.
Y basado en la dirección de las estrellas, ellos podían llegar a puerto seguro. María Santísima es la Stella Maris, es la estrella que apunta hacia ese que es el sol, la luz del mundo, como dice bien Jesús, es la que apunta hacia su Hijo Jesús. Ella es la estrella que apunta en medio de la oscuridad de nuestra vida, en medio de la confusión de nuestra vida, en medio de los problemas de nuestra vida, en medio de las tribulaciones y situaciones adversas de nuestra vida, cualesquiera que sean. Ella es la que apunta hacia ese que da solución a todos nuestros problemas, que nos levanta cuando estamos caídos, que nos libera cuando estamos atados, que nos sana cuando estamos enfermos, que restaura nuestra vida, nuestro corazón, todo cuando estamos sin esperanza, sin fuerzas, para salir de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestras tendencias que nos lastiman y que lastiman a otros también. Ella es la que apunta. Ella por sí misma, como hemos dicho anteriormente, no tiene poder en absoluto. El poder lo tiene Dios. Pero María es la que apunta hacia esa que tiene el poder, que es Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y es Jesús utilizando a María como fiel medio en sus manos. Que la gracia de Dios fluye a través de ella cuando le pide algo a su Hijo, como en las bodas de Caná, para que nosotros podamos recibir esa gracia que sana, que libera, que restaura, esa gracia que salva. En la palabra de Dios, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, nos habla de que hubo un tiempo de una gran sequía en todo el país de Israel. Y esa sequía, los judíos sentían en su corazón que era a consecuencia de sus malas acciones, de las múltiples veces que le habían dado la espalda a Dios. Y ellos pedían que el Señor restaurara la lluvia, que el Señor diera de nuevo lluvia para que la tierra fuera restaurada y para que pudiera dar fruto. El caso dice la palabra de Dios en el capítulo 19 del primer libro de Reyes, dice que de pronto, en un momento en que ellos estaban en oración, dice que Elías, el profeta, le dice a un muchacho que vaya al mar y que vea a ver si ve algo diferente. Y él regresa, el muchacho dice, no veo nada. Elías le dijo, vuelve de nuevo. Y cuando volvió la séptima vez, subía del mar una nubecita del tamaño de una palma de mano. En poco tiempo el cielo se oscureció, el viento empujó las nubes y cayó la lluvia a torrente. Muchas veces estamos secos también nosotros. Estamos secos espiritualmente. Estamos en una oscuridad de la cual sentimos que no podemos salir. Estamos en un callejón sin salida. Qué bueno el poder decir, Madre Santa, mira cómo estoy. Pídele a tu Hijo Jesús que caiga lluvia fresca sobre mí. Mi vida está seca, está árida, está necesitada de Dios. Y esa nubecita va a ir al mismo corazón de Cristo. Y Cristo a través de ella va a hacer que el milagro se haga posible. Y ese corazón duro se va a enternecer. Y esa situación difícil se va a calmar. Y esa tempestad va a dejar de ser. Ese desierto va a florecer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la madre pide algo a su hijo, el hijo, a petición de su madre, responde. Y qué bueno que esta Madre Santa, que es María, que también es la estrella que nosotros debemos de seguir para encontrarnos con su Hijo, nunca nos abandona y siempre estará para nosotros, apuntando hacia ese que es el que nos va a dar la verdadera vida, la verdadera felicidad, y va a darnos el verdadero propósito de nuestra existencia, que es unión con Él un día, como María está con Él, para toda la eternidad. Bendito sea Dios. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
Bendito, bendito, bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Que el Señor nos revista de Él como revistió a María Santísima de su santa presencia, para, imitándola a ella, podamos ser un poquito de luz al menos para aquellos que viven en tinieblas y lejos de Dios. Tenemos a Carlos desde Delaware, vía telefónica. Carlos, ¿me escuchas? Sí, Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, el Señor te bendice, Carlos. ¿Cómo estás, mijo? Bien, Padre, aquí bendecido, a Dios, gracias. Qué bueno, que me alegro, Carlos. Pues adelante con tu pregunta, por favor. Sí, mire, acerca del rosario, bueno, yo soy católico, ¿verdad? Ajá. Y mi esposa viene de otra religión, ¿verdad? Pero a Ya. Dios gracias, nos casamos hace aproximadamente un año, a Dios gracias. Bueno, felicitaciones. Ajá, ella estaba en otra iglesia y ahora sí que se congregó en la iglesia donde llamamos lo que es la iglesia católica. Amén. Y ajá, Padre, bueno, la pregunta es de que como yo no soy devoto del rosario y pues tampoco mi esposa, porque apenas llegando está de otra iglesia, ¿verdad? Pues ahora la pregunta, Padre, es de que como en la iglesia donde vamos, ¿verdad? Nos miran como por no rezar, entonces nos miran como que si tenemos demonio o algo así, ¿verdad? Impulsando por no hacer Santo Rosario, entonces nos miran bien feo, que si no hacemos, todavía vivimos en la oscuridad. Ajá. Entonces, Ajá. eso es, pero como le decía, ya mi esposo se bautizó por la iglesia católica, Ajá. ya hice su sacramento y nos casamos, a Dios gracias, apenas mayo 13 cumplimos un año de casamiento, ¿verdad? Qué bueno, Entonces, Carlos. estamos confirmados y estamos perseverando en la iglesia. ¿Qué? Y Una pues, cosa a que yo Dios te aconsejo, Carlos, es que estés consciente de que no tienes que rezar el rosario para salvarte. Es Jesús quien salva, ¿verdad? El Santo Rosario es un instrumento muy eficaz, muy válido, y es un instrumento que María Santísima nos ha dado como medio para acercarnos más a Jesús, porque en el Santo Rosario pues escuchamos o leemos o meditamos sobre diferentes aspectos de la vida de Jesús. El Santo Rosario es básicamente eso. A través de Padre Nuestro y Dios te salve María, es enfocarnos en las diferentes etapas de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para conocerle mejor, para acercarnos más a Él y para pedir definitivamente el auxilio de nuestra Santísima Madre, para que ella nos ayude a orar ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades, sobre todo para que acercándonos más a Jesús tengamos un día de Jesús, vida y salvación eterna, que Él nos revista de su presencia y que nosotros en su nombre podamos revestir a otras personas. En lo que se refiere a que otras personas te vean mal, dos cosas ahí te aconsejo. Primero que todo, lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Y qué es lo que dice? Dice San Pablo, Romanos 12, 14, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Si tú ves que alguien está mirándote con cara mala, ora por esa persona y ofrece ese Padre Nuestro, esa Ave María por esa persona. Y la otra cosa que te pido es que trates de asimilar lo que se está orando, es decir, cada Padre Nuestro, cada Ave María y sobre todo los misterios que se anuncian, que tú en alguna forma medites sobre esos misterios y en cada Padre Nuestro, en cada Ave María, que tú te remontes a ese tiempo en que se está hablando de ese momento de la vida de Jesús y le preguntas al Señor, ¿y qué tú me quieres decir con esto a mi Señor? ¿Qué puedo aprender de esta etapa de la vida de Jesús que me ayude a acercarme más a Jesús y a revestirme como María Santísima de su santa presencia?
Entonces, mira, poquito a poco el rosario muy beneficioso y ayuda muchísimo. Y a veces cuando estamos de un lugar a otro, simplemente el rezar el Padre Nuestro y las Aves Marías y pensar en lo que Jesús hizo, ¿verdad?, en su vida pública por amor a nosotros, eso como que nos va acercando a Él y nos va ayudando a, pues, conocerle mejor y amarle un poquito más. Cuenta con nuestras oraciones y ojalá que estos consejos te hayan ayudado. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 37 años, soy viuda desde hace 7 años y tengo 2 hijos mayores de edad y un niño. Tengo una pareja desde hace 3 años, soltero y sin hijos. Teníamos intimidad, pero no vivimos juntos. Voy a misa, rezo el rosario y la coronilla, aunque quiero ser más espiritual, pero no comulgo por tener relaciones íntimas. Tenemos planes de matrimonio, pero aún no concretamos, pues él no tiene un trabajo fijo. Le dije que quiero abstinencia hasta el día en que nos casemos para poder comulgar. Consultamos con el sacerdote de mi parroquia y me dijo que si vamos a casarnos podíamos comulgar, ya que no vivimos bajo el mismo techo. ¿Es verdad eso, padre? ¿Puedo comulgar? Jessica, desde Ecuador. Bendito sea Dios. Bueno, pues hablando acerca de lo que el sacerdote te dijo, me has como que sorprendido, porque entonces hacer las cosas a escondidas está bien. Hacerla, por ejemplo, el que tú y tu pareja vivan juntos, pues está mal, porque la gente lo puede ver. Pero a escondidas, él viviendo en su casa y tú viviendo en la tuya, pues está bien. Y con todo el perdón a mi hermano sacerdote, no está bien. Al fin y al cabo, toda relación sexual fuera del matrimonio sacramental es pues una relación ilícita, y eso en la Biblia se conoce con el nombre o el apelativo de fornicación. Y la fornicación pues es un pecado serio, es un pecado mortal. La palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, dice lo siguiente acerca de la relación ilícita. Dice: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Y cuál es el pecado tan grave? Es decir, porque al fin y al cabo, dice San Pablo, va a decir seguidamente, ¿no saben ustedes que ustedes son templos del Espíritu Santo? Es decir, ustedes han sido comprados a un gran precio, dice San Pablo, y no se pertenece a ustedes mismos. Ustedes son residencia de la presencia de Dios. Entonces, al profanar esa residencia con un acto impuro o con un acto que está en contra de la voluntad de Dios, pues se convierte en un pecado serio, un pecado grave. ¿Qué hacer? Si tú realmente estás interesado en hacer la voluntad de Dios, primero que todo te felicito porque quieres hacer lo correcto y quieres abstenerte hasta que ustedes se puedan casar. 2 cosas te aconsejo. Primero que todo, asegúrate lo más posible que esa persona es la correcta para ti. No vayas detrás de una persona simplemente porque te sientes sola o porque esa persona tiene cosas buenas o cosas positivas. Piensa si esa persona realmente te va a ayudar, primero que todo, a acercarte al Señor y en ese proceso a encontrar la verdadera felicidad. No te cases por casarte y mucho menos por tener una compañía. Lo segundo que yo te aconsejo es que con esa persona o sin esa persona, que vayas a ver a un sacerdote de tu confianza para que comiences tú un proceso de nulidad de tu matrimonio eclesiástico. Yo no sé si hay posibilidades o no, pero dicen que no hay diligencia peor que la que no se hace. Así que ve a consultar con un sacerdote de tu confianza y pídele que tú quieres comenzar un proceso de nulidad de tu matrimonio eclesiástico. Si se puede, bendito sea Dios. Si no, pues ya tú sabes qué decisiones tienes que tomar. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando muere una persona, siempre se escucha en los rezos. Ya está en la presencia de Dios. Ya está descansando. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Mario Huehuetenango, Guatemala. Guatemala. Sí, Mario, muchísimas gracias. Es como una especie de declaración en fe
de que esa persona pues ya está en la presencia de Dios y que esa persona está descansando, es decir, esa persona está en paz. Y no quiere decir que esa persona está así en una nubecita inerte, no. Paz es presencia de Jesús, es decir, está en la presencia de Jesús, en la presencia de ese que nos ha dicho, yo soy la paz, yo les dejo mi paz les doy. ¿Por qué? Porque la paz de Jesús no es una paz superficial que viene y va, como la paz del mundo, sino que la paz de Jesús es una paz duradera. El que tiene a Jesús tiene paz, y el que tiene paz tiene presencia de Dios, está revestido de la presencia de Dios. Pues es importante estar conscientes de que cuando nosotros perdemos un ser querido, hay mucho dolor por dentro, queda un vacío. Todos vamos a morir, pero como que la muerte siempre, como que duele mucho. Entonces, en esos momentos difíciles de nuestra vida, necesitamos como que palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de esperanza. Y si tú vas a un funeral y dices, bueno, pues tal vez se fue al infierno porque qué sé yo, hizo... No podemos hacer así. Tenemos siempre que estar conscientes de que Dios hasta el último instante de la vida de la persona va a buscar la forma de que esa persona se arrepienta y pueda hacer las paces con Jesús nuestro Señor. No es lo ideal, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia es un Dios de oportunidades. Y no estoy diciendo con esto de que las personas que han vivido una vida mala toda su vida, que después van a ir al cielo, yo no sé, pero lo que sí quiero decirte es que tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros optamos por el camino equivocado, por el camino que no es de Dios, pues cada vez se hace más ancho el trecho entre el camino que hemos optado seguir y el camino de Dios. Entonces tratemos siempre de caminar en el camino del Señor. Pero se reza porque, si bien es cierto que tenemos la confianza que está en la presencia de Dios, rezamos pidiendo por esa alma que pensamos que puede estar en el purgatorio y que tiene que pasar por un tiempo de purgación antes de poder entrar en la presencia de Dios que está en el cielo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 en adelante, ¿verdad? El proceso de purificación para entrar en la presencia de Dios, que es todo puro, todo santo, todo perfecto. Entonces, pues cuando nosotros decimos, está en la presencia de Dios, tal vez está en el purgatorio, pero el purgatorio es una presencia de Dios mucho más cerca que la que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Claro que el proceso de purgación es terrible en el sentido de que ya yo quiero estar con Dios, pero no estoy todavía, y ese deseo de estar con Dios y no estoy con Él todavía, eso tiene que ser horroroso. Pero ese es el proceso de purgación. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que lo que yo realmente necesito para ser feliz, lo que yo necesito para llenar el vacío de mi corazón, para tener el sentido de mi vida, es Jesucristo. Entonces, el poder dejar todo a lo que yo estaba pegado en mi vida, toda, para pegarme solamente a Jesús. Y cuando yo pueda hacer eso con la ayuda de la gracia de Dios, entonces yo entro en la presencia de Dios, que es el cielo. Entonces sí debemos de dar ánimo a las personas que están heridas, que están rotas por dentro a consecuencia del fallecimiento de una persona querida, y decir que esa persona está en paz, es decir, esa persona está más cerca de Jesús que todos nosotros. Y esa persona sabe que un día el cielo va a ser de esa persona. Imagínate, por muchos traumas y dificultades y dolores que la persona pase en ese proceso de purgación, esa persona sabe que al final de esos días, de ese tiempo, va a recibir la corona de los santos, que es el cielo. Bendito sea Dios. Mucho mejor que tú y yo aquí en la tierra, porque aunque sabemos que el Señor nos ha salvado, pero el pecado nos aparta de Dios, y si pecamos, pues tenemos que arrepentirnos o sufrir las consecuencias. Tenemos a Ricardo de Perú, vía telefónica. Ricardo, ¿me escuchas? Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. El Señor te bendice. Adelante, por favor. En primer lugar, Padre, agradecerle a Dios por esta bendición que me da de poder estar en el hilo telefónico con usted. Gracias, Ricardo. Muy amable. Padre, mi pregunta va referente a que aquí en mi comunidad, desgraciadamente, están habiendo sectas religiosas. Cuando me refiero a comunidad, me refiero al pueblo. Ajá. Y muchas veces
son muy agresivos en la manera de cómo contradicen nuestra fe, la fe católica. Lo hacen a través de burlas, encienden incluso equipos de sonido muy potentes, con voces que hablan en contra, pues, de todo lo que es el magisterio de la Iglesia de Jesús. Ajá. Y en lo particular, Padre, no le niego que me causa ira, rencor, cólera, ira. En algunas ocasiones, a veces he reaccionado mal. Ahí quisiera saber, Padre, cómo poder de repente tener caridad, cómo empezar a tener caridad, porque al fin y al cabo, como decía un amigo sacerdote, me decía, es gente que necesita misericordia también. Son personas que precisamente porque están equivocadas, erróneas, necesitan misericordia. Y a veces me es difícil, como tal vez por mi temperamento, por mi forma de ser, a veces me cuesta. Quisiera, Padre, que me oriente, me ayude ante esta situación que vivo. Que Dios te bendiga, Ricardo, muchísimas gracias, y desafortunadamente es una realidad, y no solamente en el Perú, pero en el mundo entero. Hay hermanos protestantes evangélicos que son muy condescendientes y muy respetuosos y muy amantes de buscar medios que nos unen y no medios que nos desunen. Pero sí hay otros que son a veces hasta como un poquito malcriados, ¿no? Malcriados, no sé qué otra palabra utilizar. Y el testimonio que están dando es un testimonio horrible, horrible, porque si Dios es así, es decir, si Dios es malcriado, si Dios es un Dios implacable, severo, que siempre está con el bate en la mano para darle un batazo por la cabeza a cualquiera, ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesús es el amor. Es decir, el Dios de Jesús es amor. Es amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, en capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Dios no es desprecio. Dios no es críticas malsanas, calumnias. Dios no es ofensa. Dios es amor. Dios es amor. Si pudiéramos hablar algo de Dios, tenemos que decir amor. Ese es el atributo más sublime de Dios, el más excelso, más que cualquier otro. Dios es amor. Dice, y el que permanece en el amor, permanece en Él, y Él en Dios. Y ese que permanece en el amor hará lo mismo que hace Dios y cosas aún mayores. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes permanezcan en mí. Como las ramas permanecen unidas a la vida, al tronco, ustedes permanezcan unidos a mí. Y el fruto que ustedes darán será grande. Y harán las mismas cosas que yo hice y cosas aún mayores. Entonces, Ricardo, yo te exhorto en el nombre del Señor Jesús. Que no pagues mal con mal, no. Ora por esas personas. Mira, no hay instrumento más poderoso que la oración. ¿Qué tal sería si entre ustedes, tus amigos, católicos de tu comunidad, se reunieran en una capilla donde está expuesto el Santísimo para orar por la unidad? Si algo quiere Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, es que seamos uno. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Le dice el Señor Jesús a su Padre Dios en el huerto de Getsemaní. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Desafortunadamente, Ricardo, tantas polémicas, tantas palabras maldichas, tantas críticas malsanas, eso es lo que hace que el mundo crea menos y menos en Jesús. ¿Por qué? Porque dice, si esos andan como perro y gato y supuestamente están siguiendo a ese que es amor, entonces, ¿de qué nos sirve ser cristianos? No nos damos cuenta el daño que hacemos cuando vivimos ese tipo de vida que es totalmente opuesto a la vida que nos ha pedido Jesús que vivamos, que es que estemos dispuestos a darlo todo por el hermano.
sea quien sea. Porque es dando a Dios que la otra persona va a recibir de Dios. Y dice la palabra de Dios que si así lo hacemos, entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hagas como ellos, por el amor de Dios. Comienza a devolver bien a los que te hacen daño, te dan mal. Lo dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 9, versículo 14. Y invita a personas que tú conoces y vayan a la capilla donde está el Santísimo y oren, doblen rodillas y piden al Señor que haya unidad, que haya unión, que haya amor entre los cristianos de la sociedad donde tú vives. Y vas a ver las grandezas de Dios, vas a ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios quiere algo, es que sus hijos vivamos en paz, en unidad y en amor. Porque el que conoce el amor, conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuenta con estas oraciones, que Dios te bendiga. Vamos a una pequeña pausa. El teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, hermanos. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, el otro día estaba viendo la televisión y vi un rabino judío que mencionó la lectura bíblica de Zacarías 8:23. El rabino dijo que la Biblia cristiana menciona que la religión judía es la única real. ¿Me podría explicar este versículo? Gracias, Padre. Miriam. Ay, Dios mío, Santo Jesús, María y José. La Biblia cristiana es el Antiguo Testamento del pueblo judío más los escritos del Nuevo Testamento. Y si el Nuevo Testamento dice o dijera que el judaísmo es la religión correcta, es decir, que no hace falta Jesús, entonces, hermanas y hermanos, ¿para qué tener a Jesús? No tendría sentido en absoluto. Yo no sé dónde la gente saca a veces cosas así como que nada que ver con la Biblia, ¿no? Si nos vamos entonces a ese pasaje mencionado del libro de
Zacarías, el capítulo 8, versículo 23. Lo voy a leer y después vamos a tratar de entender un poquito lo que está diciendo el autor bíblico. Dice, así habla Yahvé de los ejércitos. En esos días, 10 hombres de distintas nacionalidades, cada uno agarrará por el manto a un judío, suplicándole, queremos ir con ustedes, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto está sucediendo inmediatamente después de que Ciro, rey de Persia, da la posibilidad a los judíos que estaban en exilio en Babilonia para que ellos puedan salir y regresar a sus hogares en Israel. Esto fue un acontecimiento fabuloso. Sucedió alrededor de 530 más o menos antes de Cristo. Tienen que imaginarse en estos momentos, Persia tenía una cantidad de pueblos y una cantidad de territorios y una cantidad de países inmensos, y todos esos pueblos y territorios y países estaban gobernados por el mismo rey, el rey Ciro de Persia. Y él pudo muy bien haber dicho, bueno, pues toda esta gente, los que habían sido traídos a Babilonia desde Israel como esclavos, en una forma u otra, pues van a continuar siendo esclavos, porque a nosotros nos interesa el trabajo que no sea remunerado. Pero sin embargo, les deja regresar a su propio país, a Israel. Y esto despierta una enorme curiosidad entre las personas de diferentes pueblos, tanto así que llegan a pensar, como cierto es, que el rey, el Señor, el Dios de los israelitas es el que tiene más poder de todos, porque los otros tenían creencias en una multiplicidad de dioses. Entonces ellos querían ir a Israel para pedirle al Dios de los israelitas, de los judíos, que pues los beneficiara a ellos también. Nada tiene que ver con Jesucristo. Nada tiene que ver con que los cristianos van a regresar al judaísmo. No. Estamos hablando de un acontecimiento histórico particular que tomó lugar al principio del regreso o de la jornada de regreso a casa por parte de los israelitas. Imagínense el júbilo, imagínense el gozo, imagínense la alegría de estos israelitas e imagínense todas aquellas personas que creían en otros dioses y no en el único verdadero Dios. ¿Cómo tienen que haber recibido esa noticia al darse cuenta de que por gracia y obra de Dios, estas personas que habían sido subyugados por tanto tiempo a poderes extranjeros, ahora podían regresar a casa sin disparar, como diríamos en estos tiempos modernos, un solo tiro, solo por la gracia de Dios? Entonces cada uno de ellos quería agarrarse de uno de estos hebreos o israelitas o judíos para poder llegar a donde ellos iban, que era la tierra de Israel. Y esa es la respuesta. Nada que ver con que van a dejar a Jesucristo para regresar a la religión judía. Nada que ver. ¿Cómo podemos inventar cosas que nada tiene que ver con la Santa Biblia? Tenemos en ese momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿en algún momento de la historia el Vaticano ha sido enemigo del judaísmo? Gracias por tomar mi pregunta y desde ya por darme la respuesta. Selvin, de El Salvador. Selvin, muchísimas gracias por tu pregunta. Cuando hablamos del Vaticano, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al Papa? Yo me imagino que dentro del conglomerado de sacerdotes y religiosos y religiosas que han participado en los servicios diferentes, ministerios diferentes que se hacen en el Vaticano y a través del Vaticano, que hayan habido personas que hayan estado pues en contra del pueblo judío. Es decir, como en cualquier situación hay personas que están a favor y personas que están en contra de cualquier cosa. Pero a mí me llama la atención el cariño, el esmero que tenían dos papas. Sobre todo el Papa Pío IX
Un hombre que se preocupó tremendamente por mejorar el estándar de vida de los judíos, porque muchos de los judíos en diferentes países vivían en situaciones muy precarias. Es decir, cuando una persona va a un lugar nuevo y usualmente va exiliado a ese lugar nuevo o va buscando una mejor posibilidad de vida en un lugar nuevo, al principio es muy difícil. Y uno tiene que vivir con los medios económicos que tiene a su alcance, y usualmente los medios económicos solo dan para unas habitaciones muy precarias, unos medios para sobrevivir muy escasos. Y el Papa Pío IX se preocupó mucho por los judíos para que pudieran tener un mejor estándar de vida. Pero fue otro papa, el Papa Pío XII, que se le critica muchas veces de no haber hecho lo suficiente por el pueblo judío, sobre todo cuando las invasiones nazis en diferentes países de Europa. Y sin embargo, cuando el Papa muere en 1952, se recibe en el Vaticano una cantidad de cartas hablando maravillas del Papa Pío XII, y entre ellas una, la de Golda Meir, que era la primer ministro de Israel en aquel entonces, y ella expresa su sentir, su dolor de que un amigo tan grande de Israel, de los judíos, haya muerto. Es decir, ¿cómo se explica, cómo puede explicar entonces las personas que dicen que el Papa pudo haber hecho mucho más por los judíos en el tiempo de Hitler y que no lo hizo? Y sin embargo, esta mujer que representaba al pueblo judío, esta mujer, la primer ministro de Israel, declara que los judíos han perdido a un gran amigo. Hubo un escritor judío también que era muy famoso en aquel tiempo, que dijo, y esto lo dijo públicamente, que el Papa Pío XII había ayudado alrededor de 1 millón de personas, de judíos, y los había ayudado para que no perecieran, para que no murieran. Y fue todo a través del Vaticano y a través del cuerpo diplomático de la Santa Sede. ¿Por qué el Papa y el Vaticano no se metieron más a fondo en tratar de liberar a los judíos de los nazis? Simplemente porque la represalia hubiera sido terrible. Tanto así que cuando en los Países Bajos la Iglesia Católica empieza a declarar las injusticias cometidas por los nazis, la represalia contra no solamente los judíos, pero contra los judíos que se habían convertido al catolicismo fue la incineración. Y entre esas, una persona muy destacada es Edith Stein, una mujer que era judía, se convierte al cristianismo, al catolicismo, abraza la vida religiosa como monja de clausura, y termina ella sin haber hecho absolutamente nada, termina en un horno y fue incinerada, simplemente porque la Iglesia Católica estaba pidiendo justicia, y muchos fueron los que murieron como resultado de la respuesta que dio Hitler, dejándole saber al Papa y al Vaticano y a todo el mundo de que ellos al fin y al cabo tenían el poder para hacer lo que ellos quisieran con la gente. Entonces había que tener mucho cuidado lo que se decía y cómo se decía, pero a mí me sorprende el escuchar que más o alrededor de 1 millón de personas, de judíos, fueron salvados por el Vaticano, particularmente el Papa Pío XII. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en la Biblia dice que Dios no necesita probar a nadie para saber si somos buenos o no, pero también dice que debemos pasar por pruebas para ser puros. Entonces, si Dios no necesita probarnos, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Será porque es producto de nuestros pecados?
Espero su pronta respuesta. Estefanía, desde Colombia. Estefanía, mira, la prueba se puede ver desde dos puntos de vista. Prueba como una especie de castigo por algo malo que has hecho. Dios no prueba a nadie, dice la palabra de Dios. Si vamos a la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, y esto lo hemos dicho anteriormente, pero con todo gusto lo repito, que nadie diga que en el momento de la prueba Dios manda prueba a nadie, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Dios no manda prueba. Es decir, Dios no es un Dios que anda con un bate, con una cadena para darnos cadenazos y batazos cuando hacemos algo mal. No, o cuando nos pone zancadillas. Dios no pone zancadillas para que nos caigamos y para que nos lastimemos. ¿Harías tú eso por tu hijo? ¿Harías eso tú por tu hija? Seguro que no. Entonces, dice el Señor Jesús, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darán a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios les dará Espíritu Santo, es decir, amor puro, por lo mucho que les ama. Entonces, Dios no pone pruebas a ninguno, Dios no pone zancadillas a ninguno. Ahora, por otra parte, sí tenemos que decir que Dios prueba en el sentido, cuando tú tomas un examen, a ver si has aprendido bien la materia y si la pasas. Por ejemplo, en el libro de Sabidurías, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios, Dios los puso a prueba. Está hablando de las almas de los justos, las personas que han muerto con la esperanza de la resurrección. Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Qué hermoso cuando un maestro te da un examen, una prueba, y tú la pasas. Qué bueno cuando al final de nuestra vida, en el trono de gloria que está sentado el Señor, y nos va a mirar lo profundo del corazón y saber perfectamente bien lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y por qué. Y que nosotros podamos decir, Señor, misión cumplida, hice todo lo que tú me pediste con tu gracia. Viví más y más para ti, Señor. Me revestí de ti y pude llegar, Señor, a complacerte a ti a través de mi vida. Entonces el Señor va a decir, bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Esa es la prueba que Dios sí permite. Es decir, el examen para ver si ya estamos listos o no para entrar en su presencia, que es el cielo. Y otras pruebas también que el Señor pone, pero son pruebas para ver si ya hemos aprendido y podemos dar el siguiente paso en nuestra relación con el Señor Jesús. Qué pena que el tiempo se pase tan rápido, ¿no es cierto? Hermanas y hermanos, ya muy pronto vamos a tener el esperado Sábado de Milagros en Nueva Orleans. Se va a llevar a cabo con el favor de Dios en el Punch and Train Convention Center. No dejen de venir, va a estar formidable, maravillosamente poderoso. Para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos 504-931-7720, 504-931-7720 o al 504-638-0657, 504-638-0657. Vamos a tener prédicas, vamos a tener tiempos de oración, de sanación, de liberación, de restauración y vamos a terminar con una hora santa, presencia de Jesús sacramentado, poder de Dios entre nosotros y vamos a salir como nuevos en todo el sentido de la palabra de ese evento Sábado Milagros el 18 del mes de agosto. Y si no pueden ir a ese Nueva Orleans, Luisiana, pues el siguiente sábado el Ministerio de Mensaje en Texas va a tener otro Sábado Milagros en el Pleno Event Center. Para más información, por favor, comuníquense en Texas al 469-478-5629. 469-478-5629 o al 214-227-4839. 214-527-4839. Quiero recordarles que voy a estar en Utah, en Orem, del 28 al 29 de julio, Congreso de Sanación,
Para más información, por favor, comuníquense con Serafín Tadeo al 801-224-9430. Quiero recordarles del peregrinaje a Portugal y a Tierra Santa del 15 al 25 de octubre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a Canterbury Pilgrimages, el número telefónico 603-941-3078. No pierda la oportunidad o escríbale macielcanterburypilgrimages.com. Que el Señor nos bendiga en abundancia hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.